Hola, hola, muy buen lunes. Gracias una vez más por estar acá. Lamentablemente arrancamos la semana con un conflicto en puerta y esto inevitablemente pega en los mercados. Así que no perdemos tiempo y vamos directo al análisis. Hoy vamos a ver cómo los conflictos bélicos impactan en distintos sectores, en el mercado en general y puntualmente qué puede pasar esta vez con el petróleo. Vamos a los números. Este episodio que estamos grabando hoy es posible gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Broker 360. Si estás en Argentina o planeas viajar, tenés que conocerlos. Gestionan pólizas de seguros para todos los rubros. Autos, hogar, comercio, lo que necesites. Tenés su WhatsApp, su página web y su mail en la pantalla o en la descripción para que puedas contactarlos fácilmente. Una vez más, gracias Broker 360 por apoyar este podcast. Nos encanta trabajar con ustedes. Bueno, cerramos la mención a nuestro patrocinador y pasamos directamente a la inversión de hoy. Vale, vamos a desgranar esto. Y hay mucho que desgranar, ¿eh? Ya te digo, porque tenemos sobre la mesa un volumen de información que es verdaderamente denso. He estado revisando informes de estrategia de Goldman Sachs, de JP Morgan, los análisis macroeconómicos que han salido esta misma mañana y, bueno, una base de datos histórica brutal que repasa los últimos 150 años de caídas bursátiles. Sí, una perspectiva histórica es fundamental ahora mismo. Exacto. Y todo esto para intentar entender la reciente escalada geopolítica de este mes de marzo de 2026. Pero antes de arrancar, quiero establecer el marco de nuestra conversación desde el minuto 1. Me parece muy oportuno. A ver, evidentemente los documentos financieros que revisamos tocan actores, naciones y líderes con una carga política tremenda. Hablamos de acciones militares y decisiones de Estado. Pero nuestra misión en este análisis a fondo no es debatir la moralidad de esas acciones, ni posicionarnos ni a la izquierda, ni a la derecha, ni ningún espectro ideológico. Claro, no estamos aquí para ser de tertulianos políticos. Eso es. Vamos a operar puramente como analistas clínicos. Nuestra idea es trasladar lo que dicen estas fuentes a quienes nos escuchan de la forma más objetiva posible. Nos interesa observar cómo la mecánica del mercado procesa el miedo, cómo se reasignan los capitales y qué nos dicen los números fríos sobre lo que está por venir. Es el enfoque correcto. A ver, si intentamos predecir el futuro político, básicamente estamos jugando a adivinar. Y los mercados odian las adivinanzas. Totalmente. Nuestro propósito es comprender cómo el capital descuenta la incertidumbre actual y cómo reaccionan las distintas clases de activos ante un choque exógeno de esta magnitud. Porque cuando los titulares hablan de caos absoluto, la maquinaria financiera en realidad está procesando esa incertidumbre siguiendo unos patrones históricos que son casi matemáticos, ¿no? Exactamente. Sorprendentemente consistentes. La historia financiera sugiere una y otra vez que el pánico inicial suele ser el peor enemigo de cualquier cartera de inversión. Vale, pues para entender cómo los algoritmos y los inversores están recalibrando sus carteras hoy, creo que tenemos que repasar la cronología exacta de los hechos. Porque el mercado cotiza en base a certezas, no a rumores. Eso es. Los datos puros. Y todo se precipitó este pasado fin de semana, entre el 28 de febrero y el 1 de marzo. Según detallan los informes que manejamos, vimos una operación militar conjunta, sin precedentes recientes, de Estados Unidos e Israel en territorio iraní. Hablan concretamente de las operaciones León Rugiente y Epic Fury. Dos operaciones de una escala enorme. Enorme. Pero el evento que realmente hizo saltar por los aires las primas de riesgo, el detonante, fue la confirmación de la muerte del líder supremo iraní Ali Jamenei. A partir de ahí, la represalia fue fulminante. Sí, vimos una escalada en cuestión de horas. Así es. Irán ejecutó un bloqueo táctico del estrecho de Hormuz, lanzó misiles hipersónicos Fatah II y desplegó enjambres masivos de drones contra diversas bases en el Golfo. Y claro, la onda expansiva de esa cronología impactó de lleno en los mercados ayer lunes, el 2 de marzo. Fue un baño de sangre en las pantallas. Una ola global de aversión al riesgo. Un movimiento de risk-off de manual. Si miramos la sincronización del retroceso en los índices asiáticos y europeos, es de libro. El Nikkei en Tokio cerró con una caída del 1,4%. Que ya es bastante para empezar la jornada. Claro. Y luego el DAX alemán retrocedió un 1,7%. Y por supuesto, Wall Street no se quedó al margen. El S&P 500 y el Dow Jones abrieron con huecos bajistas perdiendo más de un 1% en los primeros minutos.
Y esto, según los informes, no es una simple corrección por valoración técnica, ¿verdad? No, en absoluto. Es la imagen clásica del capital global exigiendo una prima de riesgo mucho mayor ante la amenaza real de una disrupción sistémica, específicamente en el suministro energético mundial. Y donde hay ventas masivas, hay capital buscando refugio desesperadamente. Yo estaba mirando los datos de materias primas y me llamó muchísimo la atención la brutalidad del movimiento del oro. O sea, ha roto todos los esquemas. Ha sido histórico. Total, marcando un récord absoluto de $5.300 la onza. Es una cifra astronómica si pensamos dónde estaba hace apenas un par de años. De locos, sí. Y no solo el oro. Vemos al dólar fortaleciéndose casi un 1% de golpe frente a la libra y el euro. Es casi como un instinto primario. Ante el ruido de sables, el mercado corre a esconderse bajo el paraguas del billete verde y del metal dorado. Lo fascinante aquí es cómo el mercado utiliza el oro en este 2026. A veces se comete el error de comparar esta reacción con épocas pasadas, como la Segunda Guerra Mundial o crisis de los años 60. Claro, el contexto era otro. Exacto, hay un matiz fundamental. Durante gran parte del siglo XX, el precio del oro estaba artificialmente controlado o anclado al dólar, especialmente por el sistema de Bretton Woods. Estaba fijado. Eso es. Pero hoy, el oro flota libremente. Por lo tanto, esos $5.300 actúan como un barómetro puro y en tiempo real del miedo sistémico. O sea, refleja el pánico al segundo. Totalmente. Ya no es solo una reserva de valor tradicional, es la medida exacta de la desconfianza geopolítica y sobre todo del pánico a una inminente inflación energética. El repunte del dólar sigue exactamente la misma lógica implacable. En tiempos de crisis aguda, los inversores institucionales prefieren la liquidez y la seguridad incondicional por encima de cualquier rentabilidad a corto plazo. Vale, y al mencionar la inflación energética, creo que tocamos el verdadero nervio de este asunto, el petróleo, y el enorme cuello de botella que representa el Golfo Pérsico ahora mismo. Es que es el punto crítico de todo este análisis. Fíjate que al leer los informes de suministro marítimo, la vulnerabilidad del sistema es pasmosa. Para que la audiencia se haga una idea, imaginemos por un momento que el estrecho de Hormuz es como la única autopista de salida de una metrópolis industrial gigantesca en plena hora punta. Una analogía perfecta. Pues por ese canal, que tiene apenas unas millas de ancho navegable, transita cada día el 20% de todo el petróleo que consume el planeta. El 20%, y nada menos que el 22% del comercio global de gas natural licuado. Es una barbaridad de volumen concentrado en un espacio enano. Cuando tienes un punto de estrangulamiento tan obvio y la vía queda bloqueada por operaciones militares, los números no perdonan. Ayer el crudo Brent llegó a saltar un 13% intradía. Rozando los $82 por barril en el peor momento. Sí. Luego encontró algo de resistencia técnica y se estabilizó cerca de los 78. Pero el gas en Europa, que tras los últimos años es hiperdependiente del GNL marítimo, se disparó más de un 20% de una sentada. Esas cifras intradía son el síntoma claro del nerviosismo extremo de los operadores. Y esto es lo que obliga a las grandes mesas de análisis, como las de Goldman Sachs o JP Morgan, a plantear dos escenarios macroeconómicos muy diferenciados en sus notas de hoy. ¿Cuáles serían esos dos escenarios principales? Pues mira, el factor determinante para ellos no es tanto si hay conflicto o no, sino cuánto tiempo dura la interrupción física del suministro. Si el bloqueo en el estrecho de Hormuz se resuelve o se burla en cuestión de días, el impacto macroeconómico será meramente transitorio. Un susto. Y ya está. Exacto. Veríamos un pico inflacionario temporal en los precios de la energía, que las economías desarrolladas pueden absorber sin romper nada estructural. Pero el escenario se oscurece drásticamente si este bloqueo se prolonga durante meses. Claro. Entiendo que ahí es donde saltan todas las alarmas en los bancos centrales, ¿no? Porque las proyecciones más pesimistas de las fuentes sitúan el barril en la franja de los $100 a $130 si la situación se enquista. Sí, y el impacto aritmético de eso es devastador. Según los cálculos que tenemos de estos informes, un aumento sostenido de $10 en el precio del barril le añade automáticamente cerca de un 0,4% a la inflación general en Estados Unidos, y eso cambia las reglas del juego. Si conectamos esto con el panorama general, la gravedad es extrema para la política monetaria. Hay que recordar dónde estábamos antes del fin de semana. Estábamos esperando bajadas de tipos.
Eso es, la hoja de ruta del mercado descontaba recortes en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal para la segunda mitad de 2026. Los inversores esperaban dinero más barato. Ya. Pero una inflación energética sostenida tira por tierra cualquier plan de flexibilización. La Fed se vería obligada a mantener los tipos de interés altos o incluso subirlos de nuevo para intentar contener las expectativas de inflación. Y el problema es que los tipos altos asfixian el crecimiento económico. Si encareces el crédito mientras el petróleo drena el bolsillo y la capacidad de consumo de las familias, estás sentando las bases perfectas para una estanflación. Exactamente. Estaríamos hablando de un retorno al fantasma de los años 70. Una economía estancada sufriendo simultáneamente una inflación disparada. Es el peor escenario posible para un banco central. Totalmente. Bueno, antes de seguir profundizando en cómo se está moviendo el dinero sector por sector, tengo un mensaje importante. Si te gusta lo que estás escuchando hoy, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like y comentarnos qué temas te gustaría que abordemos en los próximos episodios. En la descripción de este episodio vas a encontrar dos enlaces importantes. Uno a nuestro patrocinador Broker360 y otro a PayPal por si quieres apoyar este proyecto. Tu aporte ayuda mucho a que sigamos haciendo contenido como este. No te pedimos más que el importe de un café. Gracias por tu apoyo. Vale, retomamos. Profundizando en cómo el mercado digiere todo este choque, es vital entender que el tablero financiero no es un bloque monolítico teñido de rojo. No, ni mucho menos. Hay ganadores y perdedores muy claros. Exacto. Viendo la rotación de carteras de estos días en los informes, me resulta muy útil visualizar el mercado como un balancín gigante. Cuando un lado cae con fuerza por el peso de las circunstancias, el otro extremo sube catapultado por esas mismas razones. Es una buena forma de verlo. En el lado que baja tenemos a las empresas hiperdependientes de la energía barata y de la estabilidad global. Por ejemplo, Air France-KLM llegó a hundirse un 8% en cuestión de horas. Lógico. El cierre masivo de espacios aéreos por seguridad y el terror a un queroseno prohibitivo destruyen sus márgenes operativos al instante. Claro, y por supuesto gran parte del sector tecnológico y de consumo discrecional también sufre por ese miedo a que los tipos de interés no bajen, encareciendo su financiación. Sí, sufren en bloque. Pero en el otro extremo del balancín vemos a las grandes petroleras como Exxon, Chevron o Shell anotándose subidas de entre un 3 y un 5%. Automáticamente sus reservas bajo tierra valen mucho más. Y esa dinámica de balancín es la definición misma de la descorrelación sectorial. Quien mantenía una cartera bien diversificada, con cierta sobreponderación táctica en energía o materias primas, probablemente amortiguó gran parte del golpe que sufrieron sus posiciones en tecnología o consumo. Claro, les compensó la caída. Eso es. Sin embargo, más allá de la reacción instintiva de las materias primas, los datos muestran otro sector que está experimentando una revalorización muchísimo más profunda y de carácter estructural, no solo un simple rebote coyuntural. Fuentes sobre las empresas contratistas de defensa son para enmarcar. No estamos hablando del 3 o 5% de las petroleras. No, son cifras de otra liga. Totalmente. Los informes nos muestran que, desde mediados de 2025, Lockheed Martin acumula una subida del 40% y Northrop Grumman ha registrado un alza demencial de casi un 62%. Y repasando los análisis, me di cuenta de un cambio de paradigma brutal en esta industria. Es que el modelo de negocio ha mutado por completo. Exacto. Históricamente, hacían un avión, un tanque, lo vendían y ya está, se acabó la transacción. Pero hoy en día su modelo se parece muchísimo más al de las grandes tecnológicas de Silicon Valley. Es como si hubieran adoptado un modelo SaaS, el famoso software como servicio, con ingresos recurrentes que no dependen de un solo contrato de venta puntual. Esa observación es la clave de bóveda para entender las altísimas valoraciones actuales del sector defensa. La industria armamentística ha dejado de comportarse como un sector cíclico clásico, de esos que solo subían si estallaba una guerra. Ya no dependen del titular del día. Exacto. La transformación es puramente estructural. Los datos que revisamos en estos documentos indican que aproximadamente el 70% del coste total del ciclo de vida de un sistema de armas moderno, pongamos por caso un caza de quinta generación o un sistema antimisiles, no reside en la compra del hardware inicial. No es la chapa y la pintura. No. Ese 70% se destina al mantenimiento continuo,
a las actualizaciones críticas de software de los sistemas de fijación de objetivos, a la ciberseguridad y al soporte logístico a largo plazo. Es que es, a todos los efectos, una suscripción multimillonaria y obligatoria para los estados. Literalmente. Bueno, al final el plan de ir a la montaña se canceló por el mal tiempo, así que nos quedamos en casa viendo películas todo el día. Para el proyecto de fin de curso, tengo que entregar la presentación final la semana que viene. Así que necesito ponerme las pilas este mismo finde. Permitirte tener el software de tus sistemas antimisiles desactualizado frente a un adversario que está usando inteligencia artificial. Exactamente. La naturaleza misma del conflicto ha mutado. La proliferación de las guerras de drones asimétricas, la necesidad imperiosa de escudos antimisiles que sean impenetrables y la integración de la IA en el campo de batalla obligan a los gobiernos a blindar por completo sus presupuestos de defensa. O sea, ¿ya no se puede recortar de ahí? Ya no es una partida discrecional que se pueda ajustar en tiempos de paz relativa. Se ha convertido en un pilar intocable de la supervivencia nacional de cualquier país occidental. Y para el inversor institucional entiendo que esto cambia las reglas del juego por completo. Totalmente. El sector aeroespacial y de defensa ahora se percibe en los mercados como el nuevo bastión del crecimiento de calidad. Ofrecen una visibilidad de ingresos a una década vista, flujos de caja predecibles y unas carteras de pedidos en máximos históricos y encima garantizadas por los propios estados soberanos. Es una barbaridad cómo cambia la percepción del riesgo. Pero, claro, a pesar de estas bolsas de valor en defensa o energía, a nivel general, los nervios del inversor de a pie están a flor de piel. Es muy humano. Sí. Reconozco que ayer por la mañana, viendo los futuros de los índices sangrando, el instinto primario es cerrar todas las posiciones, hacer caja y esconder el dinero debajo del colchón hasta que pase la tormenta. Es lo que pide el cuerpo. Totalmente. Sin embargo, al sumergirnos en los análisis de comportamiento del mercado que citábamos al principio, los datos cuentan una historia radicalmente distinta. Los informes recogen nada menos que 150 años de historia financiera ante eventos geopolíticos extremos. ¿Tienen de todo ahí? Sí, analizan el ataque a Pearl Harbor, la crisis de los misiles en Cuba, los atentados del 11 de septiembre, la guerra del Golfo. Y de todo este compendio de desastres, los analistas extraen un concepto técnico fascinante: la utilidad corta. Sí. La utilidad corta es probablemente el concepto de finanzas conductuales más relevante que podemos tratar hoy en base a estos informes. Cuéntanos un poco más sobre eso. Pues mira, toda esta evidencia empírica demuestra que los mercados financieros modernos son mecanismos asombrosamente resilientes frente a los shocks geopolíticos exógenos, muy por encima de lo que nos dicta nuestra intuición inicial. O sea, nos asustamos más de la cuenta. Sí, sobrereaccionamos. Si analizamos los promedios matemáticos de estos grandes eventos históricos, el patrón es repetitivo. Ante el estallido de un conflicto grave, el primer día la bolsa suele caer en promedio apenas un 1,1%. Parece poco, pero genera un pánico mediático tremendo. Exacto. Y a partir de ahí, el mercado inicia un proceso de asimilación. Suele encontrar su suelo definitivo en una ventana temporal de entre 19 y 22 días. Vale, unas 3 semanas de caídas. Sí, con una caída máxima acumulada, desde el pico hasta el valle, que ronda únicamente el 5% en promedio. Y el dato más contundente de las fuentes es la velocidad de la reversión. El mercado recupera el 100% de las pérdidas iniciales en una media de 47 días naturales. O sea, en mes y medio estamos donde empezamos, a ver si lo entiendo bien. ¿Esos primeros 19 o 20 días son el territorio donde reina la utilidad corta? ¿Es cuando los algoritmos de alta frecuencia se disparan automáticamente leyendo titulares negativos, arrastrando a los inversores minoristas a vender por puro miedo irracional?
Eso es. Y es precisamente ahí, en ese vacío de liquidez, donde los gestores experimentados encuentran ventanas de oportunidad extraordinarias comprando activos de calidad a precio de derribo. Esto plantea una pregunta importante para cualquiera que gestione un patrimonio o unos ahorros en estos momentos. Los datos históricos de JP Morgan y Goldman son tajantes al respecto. Vender activos de riesgo durante el estallido del pánico geopolítico es una de las decisiones financieramente más destructivas que se pueden tomar. Te destroza la rentabilidad. Es una reacción perfectamente comprensible desde el punto de vista emocional, pero aniquiladora a largo plazo. Las estadísticas, respaldadas por siglo y medio de cotizaciones, nos dicen que el 68% de las veces el mercado cotiza a un nivel superior exactamente 12 meses después del inicio de un gran conflicto bélico, entregando un rendimiento medio positivo del 8,4%. O sea que salir corriendo no solo consolida tus pérdidas iniciales, sino que te deja fuera del rebote histórico posterior. Así es, te pierdes la recuperación. Y aquí es donde los informes institucionales recomiendan aplicar la disciplina de la asignación táctica de activos, o TAA, por sus siglas en inglés. Que no significa simplemente quedarse quieto cruzando los dedos, ¿no? No, para nada. Esta estrategia no significa quedarse paralizado aguantando el golpe sin más. Consiste en mantener reservas estratégicas de liquidez o activos de refugio estructurales, como el oro del que hablábamos, precisamente para poder desplegarlos cuando estalla la volatilidad. Es la clásica máxima bursátil de comprar cuando hay sangre en las calles. La más antigua y la más cierta. Durante esa ventana inicial de 20 días de caos algorítmico y ventas emocionales, una gestión táctica permite rebalancear la cartera. Vendes gradualmente parte de tu oro o tus energéticas que han saltado por los aires con primas enormes y compras empresas de alta calidad que han sido arrastradas injustificadamente por la venta masiva del índice general. Vale. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Si unimos los puntos de todos estos informes técnicos, los balances históricos y las proyecciones del crudo, la conclusión central es que la geopolítica ha dejado de ser un simple ruido de fondo anecdótico. Hoy es una variable endógena y estructural de los modelos financieros globales. Absolutamente central. Es fundamental que interioricemos esto. Aunque la prensa generalista refleje caos absoluto y destrucción, la arquitectura interna del mercado digiere esa incertidumbre siguiendo patrones previsibles, fríos y muy calculados. El antídoto contra el pánico de un lunes rojo no es intentar predecir dónde caerá el próximo dron, porque eso es imposible para nosotros. Y para cualquiera. Exacto. El antídoto es mantener una diversificación sectorial estricta, comprender el papel de los refugios como el oro hoy en día y tener la disciplina férrea de no ceder ante la venta puramente emocional. Totalmente de acuerdo. Y mira, para finalizar esta revisión de los datos de hoy, creo que es vital dejar sobre la mesa una reflexión que subyace en la mayoría de estos análisis de largo plazo. Es algo que invita a una meditación profunda. A ver, cuéntanos. Durante estos minutos, hemos desgranado cómo los eventos impactan las valoraciones diarias, la inflación y los tipos de la Reserva Federal. Pero hay un fenómeno mucho más denso operando en la sombra, que los estrategas denominan el efecto cicatriz. El efecto cicatriz. Suena contundente. Lo es. Las fuentes apuntan a que estamos asistiendo a una duplicación masiva, casi paranoica, de las cadenas de suministro mundiales. Las naciones occidentales y las grandes multinacionales han llegado a la conclusión de que ya no pueden confiar el flujo vital de su economía a estrechos marítimos altamente vulnerables como el de Hormuz o a regiones bajo constante tensión militar. Se busca la redundancia total a cualquier coste. Tener un plan B, C y D para todo. Exacto. Se están inyectando billones en trasladar capacidades productivas, asegurar rutas alternativas y alcanzar la llamada soberanía tecnológica y energética. Esta desglobalización de facto promete, sobre el papel, una resiliencia mucho mayor ante futuros shocks. Vale, seríamos más seguros, pero supongo que hay una contrapartida. Una enorme. Los modelos macroeconómicos son muy severos respecto a las consecuencias. Duplicar infraestructuras globales que ya funcionaban de forma óptima genera una ineficiencia sistémica colosal. Claro, estás pagando 2 veces por lo mismo solo por si acaso. Exactamente. Las proyecciones que hemos leído advierten que esta ineficiencia estructural podría erosionar el crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial entre 2 y 4 puntos porcentuales a lo largo de la próxima década. Es un lastre gigantesco para la creación de riqueza global. Es un freno de mano a la economía mundial. Así es.
Por eso la verdadera pregunta que plantean estos informes para la próxima década y que me gustaría que la audiencia reflexione es la siguiente. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar un mundo permanentemente más lento en su crecimiento, con mucha menor innovación agregada y con productos finales muchísimo más caros, a cambio de la simple ilusión o certeza de la seguridad geopolítica? Es una pregunta tremenda para cerrar el análisis de hoy y que da para pensar un buen rato. Y con esto llegamos al final de este episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo y que nos acompañes en el próximo. Una vez más, muchas gracias a Broker360 por hacer posible este podcast. Nos reencontramos muy pronto. Recuerda que en la descripción de este vídeo se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador y PayPal por si nos quieres ayudar. Gracias una vez más.